Bienvenidos a Economía en Breve. En el tema más relevante de esta semana, la Reserva Federal realizó un nuevo incremento de 25 puntos base en su tasa de interés de referencia, luego de haber hecho una pausa en la decisión de junio. Con este incremento, la tasa de interés del Fed llega a su nivel más alto desde el 2001. Como vemos aquí en esta gráfica donde ponemos la tasa a la par de la inflación anual que se percibe en franco descenso. Es bastante frecuente escuchar en los mercados voces que advierten que los bancos centrales podrían apretar demasiado y propiciar una mayor desaceleración en la actividad económica, y viendo la inflación en Estados Unidos en esta gráfica podría pensarse de esta forma. Pero si en cambio vemos la tasa de referencia junto con el indicador de inflación más relevante para la Reserva Federal, que es el índice de precios subyacente del gasto personal en consumo PCE que pueden ver aquí, entonces la historia parece un poco diferente, ya que este indicador de inflación aún está demasiado elevado respecto a la meta y está descendiendo con más lentitud que el índice general. En su comunicado, la Reserva Federal sigue hablando de endurecimiento adicional en la política monetaria, por lo que el sesgo sigue siendo hacia nuevos incrementos en la tasa de interés en el futuro, aunque se dejan la puerta abierta para actuar conforme sea necesario con la información que se vaya generando, especialmente con la marcha de la inflación. Los mercados parecen dar por hecho que con este incremento se terminó ahora sí el ciclo de alza en las tasas de interés en Estados Unidos, pero habrá que ver si la inflación lo permite. Cabe notar que las tasas de interés de los bonos del Tesoro en Estados Unidos retomaron su ascenso con la de 2 años, muy por encima por la del bono de 10 años, como vemos aquí en esta gráfica. También el Banco Central Europeo subió su tasa de interés en 25 puntos base tal como se esperaba y señalaron que las decisiones futuras asegurarán que las tasas sean suficientemente restrictivas y por el tiempo necesario para lograr que la inflación regrese a su meta del 2%. Aunque también se dejan la puerta abierta para hacer una pausa o volver a subir, la falta de un buen desempeño en la inflación hace más probable otro incremento en los próximos meses. En Estados Unidos, los resultados del PIB sorprendieron al alza, ya que en su primer avance el crecimiento del segundo trimestre fue de 2.4% anualizado, muy por arriba del 1.5% previsto por el consenso de economistas del mercado. En sus principales componentes, el comportamiento fue muy variado, ya que fue ahora la inversión la que repuntó con fuerza 5.7%, muy por arriba del consumo privado, que aumentó 1.6%, como pueden ver aquí en el cuadro. Tanto las exportaciones como las importaciones cayeron de forma significativa, aunque las primeras superaron las caídas de las segundas. El desempeño del PIB resulta curioso, ya que los contrastes son muy marcados y aún falta ver si el consumo puede mantener el ritmo con el impacto que todavía está por verse de las mayores tasas de interés, pero por lo pronto tenemos buenas noticias. También en Estados Unidos se publicaron las cifras de ingreso y gasto personal en consumo que contienen el núcleo de la inflación del gasto personal que ya comentamos y que es el principal indicador de inflación para la Reserva Federal. En junio hubo buenas noticias, ya que de forma mensual este indicador se redujo de forma sensible a niveles que ya son más parecidos a los que se observaban antes de la pandemia, como vemos en esta gráfica. Aunque dada la fuerte volatilidad que ha mostrado desde la pandemia, todavía hay que tomar estos resultados con la debida reserva. Si lo vemos de forma anual, se aprecia una baja más acelerada llegando a 4.1%. El ingreso personal disponible creció en 0.3%, apenas por debajo del 0.4% anticipado por el promedio del mercado, y como podemos ver en esta gráfica de sus niveles reales, esto es descontando la inflación, pues muestra una tendencia descendente apenas perceptible en lo que va del año. El gasto en consumo personal creció 0.5%, fuerte todavía, por arriba del 0.4% anticipado, aunque si lo vemos en términos reales como lo tenemos en esta gráfica, también se percibe una ligera tendencia descendente. En esta otra gráfica podemos ver que el flujo de ahorro mensual, que es la diferencia entre el ingreso disponible y el gasto personal en consumo, se ha mantenido en niveles inferiores a los que mostró en el 2019. Y si vemos esta otra gráfica que nos muestra el gasto personal en consumo como proporción del ingreso disponible, notamos que el consumo está en niveles
muy por arriba de lo usual, lo que sugiere que pueden ser niveles insostenibles. Es cierto que las cifras del primer semestre han resultado mejores a lo que se esperaba en Estados Unidos y la actividad económica ha seguido mostrando un buen ritmo de expansión, pero hay estos indicios que apuntan hacia una situación insostenible que podría terminarse pronto y dar lugar a una corrección. Ojo con este tema. Una noticia que me llamó la atención fue esta que refiere nuevas medidas regulatorias para el sistema bancario que implican que los bancos tendrán que incrementar su capital de acuerdo al tamaño de sus activos. Para los bancos de hasta 100,000 millones de dólares el incremento es estimado en 16%, mientras que para los 8 bancos más grandes el incremento es de 19%. Si bien esto fortalecerá el sistema bancario, una consecuencia es que se reduce la cantidad disponible para otorgar créditos, lo que representa condiciones financieras más restrictivas y serán las empresas y corporativos las que tendrán más dificultades para obtener financiamiento. Este efecto todavía está por ver cómo afecta a las empresas y a la actividad económica. El Fondo Monetario Internacional presentó la actualización de su panorama económico mundial y en este cuadro pueden ver los pronósticos para el crecimiento del PIB, la actividad económica del mundo y de varias regiones y países relevantes. Se puede notar una revisión modesta al alza en la mayoría de los renglones, destacando los aumentos que se dieron para España, Brasil y México en el crecimiento del presente año. El Fondo Monetario señala en su reporte que el balance de riesgos para el crecimiento global sigue inclinado a la baja, mientras que la inflación podría mantenerse elevada e incluso subir más si se presentan algunos choques como los que podrían venir de la guerra en Ucrania y de eventos relacionados con el clima extremo. Refieren que en la mayoría de las economías la prioridad sigue siendo lograr una desinflación sostenida al tiempo que se asegura la estabilidad financiera. Advierten que de materializarse tensiones en los mercados, los países deberían proveer liquidez expedita, pero mitigando la posibilidad del llamado riesgo moral. En fin, buenas noticias, pero sin relajar la cautela, ya que aún falta camino por recorrer para afianzar la inflación en niveles bajos. Por otro lado, los mercados accionarios tuvieron una buena semana en lo general al ganar 0.7% en el promedio de los 10 mercados que seguimos, aunque el índice Dow Jones Industrial de Estados Unidos tuvo un comportamiento al revés al bajar 2.2% como vemos en nuestro cuadro. Llama la atención y contrasta esto que ocurrió en los mercados. En esta gráfica pueden ver que el índice Standard & Poor's 500 ha tenido una fuerte tendencia ascendente desde diciembre del año pasado, aunque desde luego con algunos vaivenes importantes. En cambio, el índice Dow Jones Industrial se observa bastante más plano en este mismo periodo. Si vemos las 10 empresas de mayor peso en el Standard & Poor's 500, encontramos a las grandes tecnológicas que son las que están liderando las ganancias. Al ver en cambio las 10 emisoras de mayor peso en el Dow Jones Industrial, encontramos otras empresas diría más tradicionales y más vinculadas con la industria. La diferencia me parece relevante porque las ganancias se han concentrado en las empresas tecnológicas que tienen un desempeño superior al de otro tipo de emisoras en estos últimos meses y ojo porque el resto de la economía está en ese tipo de emisoras más tradicionales. La bolsa en México tuvo una muy buena semana con una ganancia de 2.3% y el índice terminando en 54.911 unidades. Y el peso mexicano regresó a las andadas al volver a apreciarse y terminar en 16.69 pesos por dólar. Ya platicaremos más en otra ocasión porque aquí tenemos muchos temas que comentar en este programa. Por cierto, si el programa te parece útil, no dejes de darle like y si todavía no eres suscriptor, suscríbete a nuestro servicio en nuestra página web www.economiaenbreve.com. Incluso te propongo el reto amistoso que si logras encontrar otro servicio de análisis económico con alguien con la experiencia, trayectoria e independencia de tu servidor y amigo, con la profundidad del análisis y contenido del programa y con el estilo dinámico, visual y ameno de Economía en Breve, me mandes un correo a nuestra dirección contacto@economiaenbreve.com para verlo y si es el caso, te regalo 6 meses de nuestro video semanal sin costo. Pasando a México, la inflación de la primera quincena de julio fue de 0.29%, ligeramente por arriba del 0.25% esperado por el promedio del mercado y, como podemos ver aquí, fue el menor nivel observado en los últimos 4 años y ya se parece más a lo que es usual para esta quincena. A tasa anual, la inflación general se redujo a 4.79%, continuando con su rápido descenso
como pueden ver aquí. La inflación subyacente, que es la parte menos volátil de los precios, fue de 0.24%, también apenas por arriba del 0.22% esperado, y como vemos aquí, un dato todavía elevado si lo comparamos con lo que se observaba antes de la pandemia. A tasa anual, la inflación subyacente se redujo a 6.76%, nivel todavía muy elevado, y al interior del componente subyacente, los servicios repuntaron de forma marginal a 5.29% y como vemos en la gráfica todavía falta que confirmen un claro cambio de tendencia a la baja. Así la inflación sigue descendiendo pero todavía tiene un largo camino para regresar a los niveles prepandemia. En esta gráfica podemos ver que el índice Bloomberg de materias primas subió 10% en el mes de julio, respondiendo entre otras cosas a lo que ha ocurrido en Ucrania. Habrá que ver si en la segunda parte del año resurgen las presiones en los precios agropecuarios por temas como las disrupciones de la guerra o los impactos del clima extremo en varias partes del mundo, como lo advierte el Fondo Monetario Internacional. Por otro lado, en México el indicador global de la actividad económica no creció en el mes de mayo, a pesar del fuerte crecimiento de 1% que se había reportado en la actividad industrial, ya que los servicios se contrajeron 0.4%, como vemos aquí en el cuadro. Las manufacturas se contrajeron con fuerza en este mes 1.4% y como vemos en la gráfica se mantienen pues básicamente estancadas desde hace poco más de un año. El comercio al por menor se contrajo también con fuerza, 1.7% real en el mes de mayo, aunque en este caso se ha mantenido una tendencia ascendente muy clara. El transporte también se contrajo 1.7% en mayo, muy en línea con el comercio al por menor y las manufacturas. El sector de servicios de esparcimiento se desplomó 10.3% en mayo, luego que en abril se disparara 10.8% y al final en estos 2 meses pues como que no pasó nada. Muy curioso lo que está pasando con algunas cifras. Como lo comentamos en su momento y pueden ver en esta gráfica, la construcción se disparó de forma inusual en mayo supuestamente por la aceleración de las obras en los proyectos insignia del gobierno. No me extrañaría que en la siguiente entrega de este indicador veamos que la construcción se desploma luego del extraordinario crecimiento que se dio en el mes de mayo. Pasando a otro indicador, la balanza comercial presentó en junio un saldo básicamente equilibrado, pero destacando fuertes reducciones a tasa anual en las exportaciones petroleras y una caída marginal en las exportaciones de manufacturas no automotrices. Por el lado de las importaciones, las de bienes de consumo y bienes de inversión crecieron de forma sustancial a tasas mayores al 20%, lo que me parece refleja ya la sobrevaluación que estamos viendo en nuestro tipo de cambio. En contraste, las importaciones de bienes intermedios que están más relacionadas con el ritmo de la actividad económica en el presente se contrajeron 1.8%, lo que sugiere cierta debilidad en la producción durante junio. El comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones y que pueden ver aquí en esta gráfica, se redujo ligeramente en junio, quedando incluso por debajo del nivel que observó en junio del 2022. Como tenemos, por cierto, muchos temas, no me voy a detener a comentar todas las gráficas, pero los que reciben en su paquete el PDF con las gráficas podrán ver que hay muchas que no comentamos en el video, pero que sí vienen ahí y que espero les sirvan. La tasa de desocupación a nivel nacional, de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, se redujo a 2.7% en el mes de junio, lo que representa una buena noticia. El número de personas desocupadas se redujo en 161,000 para totalizar 1.6 millones, manteniendo una tendencia descendente como vemos aquí. La población ocupada creció en 419,000 personas, pero como pueden ver en la gráfica es un indicador muy volátil que hay que interpretar con cuidado. De hecho, se puede ver que este indicador se ha estancado luego de los fuertes incrementos de octubre y noviembre del año pasado. Las cifras de finanzas públicas de junio nos presentaron malas noticias, ya que los ingresos mostraron caídas reales muy fuertes en diferentes renglones, como vemos en este primer cuadro. Por el lado del gasto se mantuvo una fuerte expansión en el gasto total y también en el gasto corriente, lo que ha disparado el déficit en el balance público a más del doble en el acumulado enero-junio. El costo financiero de la deuda pública ha crecido con fuerza,
como consecuencia de lo que ya se esperaba del aumento en las tasas de interés externas e internas, acumulando un crecimiento de 34% en el primer semestre, que equivale a 166,000 millones de pesos por encima de lo que se pagó hace un año. La deuda pública bruta llegó a 14.7 billones de pesos, con B de bueno, aunque el dato pues no es tan bueno, equivalente a 860,000 millones de dólares. También Pemex presentó malas noticias en su reporte de resultados del segundo trimestre, del cual aquí podemos ver un cuadro o resumen que es copiado y pegado en valores del cuadro original, simplificando algunos renglones. Para empezar, las ventas totales se desplomaron 42.5% anual, y en estos cuadros de Pemex se puede notar que los volúmenes de ventas internas de gasolinas y diésel cayeron y solo el combustóleo creció, recordando que el combustóleo es ya considerado un desperdicio del proceso por la elevada contaminación que produce su uso, aunque aquí lo seguimos usando. El volumen de crudo exportado se mantuvo casi igual que hace un año. El costo financiero de Pemex creció 5.4% anual, y aquí, por cierto, en el cuadro hay un error de origen en el cuadro de Pemex que tiene un signo negativo, pero en realidad debe ser un signo positivo, es un mayor costo. El resultado integral del trimestre fueron utilidades muy pequeñas por 1.4 miles de millones de pesos, que equivalen a 83 millones de dólares, y eso a pesar de haber tenido una ganancia cambiaria de 105,000 millones de pesos en el trimestre, muy mal para la empresa petrolera más endeudada del mundo. En la semana trascendió en los medios que el gobierno habría realizado una nueva inyección de capital a Pemex por cerca de 70,000 millones de pesos para que la petrolera haga frente a sus vencimientos de deuda. De verdad es una tragedia lo que ocurre en Pemex, que cada vez se hunde más y se convierte en un barril sin fondo para el dinero de todos los mexicanos. La semana que inicia tendremos nuevamente mucha información importante, destacando en México las cifras detalladas del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, que son la base para la actualización de las perspectivas de los analistas económicos. En Estados Unidos destaca sobre todo el reporte de empleo del mes de julio, a publicarse el viernes. El resto de los indicadores los pueden ver aquí en nuestra lámina. Para la sección Da Vinci les tengo una frase para reflexionar brevemente, ahora que, como lo he comentado en este canal, nuestra democracia está bajo ataque. Decía el presidente Franklin Delano Roosevelt de Estados Unidos que la democracia no puede tener éxito a menos que aquellos que expresan su elección estén preparados para elegir sabiamente. La verdadera salvaguarda de la democracia es entonces la educación. Y tristemente ahí pues estamos muy mal a nivel del país. Antes de terminar, los invito a poner comentarios respecto al programa directamente en YouTube y que me envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo de contacto que pueden ver aquí, que ya conocen. A todos mis suscriptores, de verdad les reitero mi agradecimiento. A los nuevos suscriptores también, a los que todavía no lo son, los invito a suscribirse en nuestra página para estar bien informados sobre el acontecer económico, que hoy es más importante que nunca. Con esto terminamos nuestro programa número 325. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.